A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en esa idea de Dios como si fuera una especie de genio de la lámpara, siempre listo para cumplir nuestros deseos? La verdad es que es una imagen muy popular. Pero hoy vamos a ver por qué esa idea, en realidad, puede que distorsione por completo uno de los mensajes más importantes del cristianismo. Bien, este va a ser nuestro plan. Primero, vamos a desmontar ese mito del genio. Después, nos meteremos a fondo con la idea de un Dios soberano. Luego, veremos qué significa de verdad el Evangelio de la Cruz. Y para terminar, cómo todo esto desemboca en lo que podríamos llamar una fe incondicional. Venga, vamos a empezar por el principio. El mito del genio. Y la pregunta de fondo es, en realidad, muy simple, ¿eh? ¿Está Dios ahí fundamentalmente para satisfacer nuestras necesidades, nuestros caprichos? Claro, es que la imagen de Aladino y la lámpara es potentísima. Es muy fácil entender por qué se ha convertido en un modelo para tanta gente en su relación con Dios, ¿no? Frotas la lámpara y pides prosperidad, salud, felicidad, todo al instante. Pero la gran pregunta es, ¿esa imagen tiene algo que ver con el Dios que encontramos en las Escrituras? Y ojo que esta idea no es algo nuevo, tiene hasta un nombre, la teología de la prosperidad. Y a ver, suena genial, ¿quién no querría eso? El problema, el gran riesgo, es que al final reduce a Dios a una especie de proveedor de bienes, y la fe se convierte en una simple herramienta para intentar esquivar el sufrimiento. Y aquí, justo aquí, es donde todo el mito se viene abajo. Porque el propósito del Evangelio no tiene nada que ver con nuestra comodidad aquí y ahora, sino con nuestra redención eterna. Es que es un cambio de enfoque, bueno, es un cambio radical. Vale, entonces, si Dios no es un genio, ¿quién es? Pues aquí es donde entra en juego el concepto de la soberanía de Dios. Y aquí el foco cambia por completo. Ya no se trata de nuestra voluntad, sino de su propósito. Esto lo ilustra perfectamente. Es como un cambio en el centro de gravedad. La visión del genio nos pone a nosotros, al ser humano, en el centro de todo. En cambio, la visión bíblica nos sitúa orbitando alrededor de Dios. Él es el centro, no nosotros. Y los textos bíblicos en este punto son clarísimos. Fíjate, nuestro propósito principal no es recibir cosas, sino darle gloria a Dios. Es decir, que fuimos creados para reflejar su grandeza, no para que Él esté al servicio de la nuestra. El apóstol Santiago, de hecho, nos da una clave muy directa sobre esto, sobre por qué a veces parece que nuestras oraciones no llegan a ningún sitio. Dice que cuando la oración se convierte en una simple lista de deseos egoístas para gastar en nuestros deleites, pues sencillamente estamos pidiendo mal. Dios no va a responder a un corazón que, en el fondo, lo está tratando como un ídolo para su propio beneficio. Y esto, claro, nos lleva de cabeza a una de las ideas más desafiantes del cristianismo. Y es que el Evangelio no promete una vida cómoda, promete salvación. Y el camino hacia esa salvación, nos guste o no, pasa inevitablemente por la cruz. Y esta es una idea potentísima. La fe cristiana no es un seguro para una vida sin problemas. Todo lo contrario. El propio Jesús lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. O sea, la promesa no es que no vaya a haber batallas, sino que se puede conseguir la victoria final a través de esas batallas. Vamos, es que estas palabras de Jesús son literalmente lo más opuesto que existe al Evangelio de la prosperidad. Habla de negarse a uno mismo, de sacrificio, de cargar una cruz, que en su época, recordemos, era un símbolo de sufrimiento y de muerte. Es sin duda una llamada a la entrega total. Y para que veamos cómo se ve esto en la práctica, hay 3 historias bíblicas que son incontestables. La primera, la de Job, un hombre justo que lo pierde absolutamente todo. Su familia, sus bienes, su salud, todo. Y su reacción en medio de esa tragedia brutal no es quejarse ni reclamar, es adorar. Luego tenemos al apóstol Pablo. Su vida, y él mismo la describe, fue una sucesión increíble de sufrimientos. Hablamos de palizas, naufragios, hambre, persecución, de todo. Está clarísimo que su recompensa no era tener una vida cómoda aquí en la tierra, sino servir a su Señor. Y por supuesto el ejemplo definitivo, el supremo, es el propio Jesús. En su momento de mayor angustia imaginable su oración no fue una exigencia, fue una oración de sumisión. Y la lógica es aplastante. Si el mismísimo Hijo de Dios sometió su voluntad, pues ese es el modelo a seguir para cualquiera que se considere su seguidor. Bien, entonces, si Dios no es un genio y el Evangelio no es un camino de rosas, ¿cómo se vive la fe? ¿Qué hacemos con esto? Pues esto nos lleva a nuestro último punto, la fe incondicional. Y vamos a ver cómo esta verdad realmente lo cambia todo.
Vamos a ver 4 puntos prácticos que salen de todo esto. Primero, que la oración se convierta en una forma de conocer a Dios, no solo una lista de la compra. Segundo, pararse a pensar en los motivos. ¿Se le sigue por quién es o por lo que puede dar? Tercero, aprender a confiar en Dios, incluso cuando dice no. Y cuarto, y muy importante, entender que el Evangelio es, como ya hemos visto, un camino de cruz, sí, pero que lleva a la gloria. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que cada uno debe hacerse. Si no se recibe lo que se espera de Dios, ¿la fe se tambalea? Si la respuesta es que sí, podría ser una señal de que esa fe estaba construida sobre la arena, sobre esa idea del Dios genio. En cambio, una fe que se centra en quién es Dios, y no solo en lo que da, esa fe puede permanecer firme, pase lo que pase. Y aquí está la gran promesa, la que le da sentido a todo. Desde la perspectiva de la eternidad, todas las dificultades de esta vida son, como dice el texto, leves y momentáneas, pero están forjando algo de un valor infinitamente mayor. A veces la prueba no es un simple obstáculo en el camino, a veces la prueba es el camino. Así que terminamos con esta idea que al final lo resume todo a la perfección. Un evangelio cómodo simplemente no es el evangelio de Cristo. El evangelio verdadero tiene un coste. Requiere negación, requiere sacrificio y sobre todo una fidelidad que no dependa de si las cosas van bien o mal. Es desde luego un camino más difícil, pero la promesa es que conduce a una gloria que supera con creces cualquier dificultad que podamos encontrar aquí.